Todo el mundo habla de castillos y reyes, pero las posadas medievales eran donde realmente sucedía la vida. Eran bulliciosas, ruidosas, y estaban llenas de historias que nadie se molestó en escribir. Si quieres saber cómo era realmente hospedarse en una posada medieval, es hora de cruzar la puerta y descubrirlo. Si alguna vez te has quejado por esperar demasiado por tu comida en un restaurante, considérate afortunado. No estabas cenando en una posada medieval. En aquella época, comer fuera no tenía nada que ver con menús elegantes o solicitudes dietéticas especiales. Se trataba más bien de llenar el estómago con lo que el posadero lograra atrapar, encontrar o improvisar ese día. El plato principal en la mayoría de las posadas era el estofado. No ese estofado cuidadosamente preparado con ingredientes conocidos que hace tu abuela, sino una mezcla misteriosa que cambiaba a diario dependiendo de la carne disponible. El conejo era una buena suerte. La ardilla no tanto, pero era común. La versión medieval del juego Adivina el ingrediente no era un pasatiempo divertido. Era la cena. Algunos viajeros incluso bromeaban diciendo que preguntar qué carne tenía el estofado era la forma más rápida de perder el apetito. Estos estofados normalmente se servían en tazones de madera, acompañados de un trozo de pan. Pero no era el pan suave y esponjoso del supermercado, sino una pieza dura y densa que podía servir también como plato, llamada trencher. Estos platos comestibles absorbían el jugo del estofado, hasta ablandarse lo suficiente como para comerse, suponiendo que aún tuvieras hambre tras el plato principal. Si no, estas trenchers empapadas de salsa se recogían y se daban a los pobres, o se usaban como alimento para animales. Una cosa que nunca faltaba en las posadas medievales era la cerveza. De hecho, muchas estaban obligadas por ley a tener pan y cerveza disponibles en todo momento. Y no era solo para mantener contentos a los clientes. Era un servicio público. Leyes en Inglaterra, que datan del año 1200, exigían a las posadas ubicadas en rutas principales mantener provisiones de comida y bebida. Para los viajeros, la cerveza era tan espesa en algunos lugares que se podía sostener una cuchara en ella, si es que la encontrabas después de dejarla caer dentro. Hablando de las sobras de ayer, los posaderos medievales fueron los primeros recicladores de comida. Nada se desperdiciaba. La papilla del desayuno podía convertirse en parte de la cena. El estofado de los lunes reaparecía en la olla del martes. Esto no se llamaba intoxicación alimentaria. Se llamaba ser ahorrativo. La olla de cocción en muchas posadas nunca se vaciaba por completo. Solo se le añadían nuevos ingredientes constantemente. Algunos comerciantes viajeros aseguraban que ciertos estofados famosos de posadas llevaban cocinándose ininterrumpidamente por años. Para quienes tenían algo más de dinero, las posadas a veces ofrecían algo mejor. Un pedazo de queso que no se hubiera puesto completamente verde o un corte de carne que pudieras identificar podía costar extra. El pescado fresco era un lujo reservado para posadas cercanas a ríos o la costa. Y aún así, fresco era una descripción generosa. Los utensilios eran simples, principalmente cuchillos y cucharas. Los tenedores eran raros, y la mayoría comía con las manos de todos modos. Los modales en la mesa consistían principalmente en tratar de no apuñalar al comensal de al lado al alcanzar el pan. Las comidas se servían generalmente a horas fijas, y todos comían juntos en largas mesas de madera. Esta comida comunal era como se transmitían las noticias, se cerraban tratos y se iniciaban discusiones. Tus compañeros de mesa podían ir desde campesinos locales hasta comerciantes viajeros, todos apiñados hombro con hombro en bancos de madera que ya habían visto mejores días. Cuando caía la noche y los estómagos estaban llenos de estofado cuestionable, esos mismos bancos de comedor a menudo se transformaban en otra cosa completamente distinta: tu cama. Y si pensabas que compartir una mesa con desconocidos era algo íntimo, espera a oír sobre los arreglos para dormir en la Edad Media. Después de llenar el estómago con estofado misterioso, necesitarías un lugar donde descansar tus cansados huesos.
Los hoteles modernos ofrecen habitaciones privadas con cerradura, sábanas limpias y letreros de no molestar. Las posadas medievales no ofrecían ninguno de esos lujos. En su lugar, brindaban una versión temprana de las redes sociales, quisieras o no. El concepto de habitación privada era prácticamente inexistente en la mayoría de las posadas medievales. Los viajeros comunes dormían en lo que podríamos llamar dormitorios comunales, aunque llamarlos habitaciones era ser generoso. A menudo, estas áreas para dormir eran simplemente el mismo salón donde todos acababan de cenar. Se apartaban las mesas, se desenrollaban colchones de paja, y de pronto el comedor se convertía en dormitorio. Estos espacios seguían una simple norma: meter la mayor cantidad de cuerpos posible. Una posada típica podía tener solo una o dos grandes áreas de descanso con varias camas, cada una diseñada para alojar a múltiples personas. Y cuando decimos diseñadas, queremos decir que el posadero había decidido que 4 adultos podían caber en una cama que, según los estándares modernos, sería pequeña para 2. El lema del posadero medieval bien podría haber sido: siempre hay lugar para uno más, especialmente si ese uno más trae monedas. Las camas en sí eran de lo más básico: marcos de madera con soportes de cuerdas y colchones rellenos de paja o heno. O, si estabas en un lugar más elegante, de lana. Las sábanas, si es que se ofrecían, rara vez se cambiaban entre huéspedes. Las almohadas eran pequeños sacos también rellenos de heno o lana. Chinches, pulgas y piojos eran compañeros tan comunes de cama que ni valía la pena quejarse. Eran simplemente compañeros de viaje esperados. Registros de la Inglaterra del siglo XIV muestran que los consejos municipales a veces tenían que emitir leyes obligando a los posaderos a cambiar la ropa de cama al menos una vez cada 3 meses. Un hecho que te dice todo lo que necesitas saber sobre los estándares de higiene de la época. El verdadero horror de dormir en una posada medieval no era solo la dudosa limpieza. Era la total falta de privacidad. Los viajeros compartían cama rutinariamente con completos desconocidos. Tus compañeros de cama podían ser comerciantes, peregrinos o borrachos locales que no habían logrado llegar a casa. Te dormías al lado de alguien cuyo nombre no sabías, pero cuyos ronquidos nunca olvidarías. Solo los viajeros más ricos podían esperar algo parecido a un alojamiento privado. Un comerciante pudiente o un noble menor podía asegurarse una pequeña habitación con una sola cama. Aunque este lujo tenía un precio alto, estas habitaciones privadas a menudo tenían solo paredes delgadas y puertas sin cerradura. La privacidad era un concepto que aún tardaría siglos en considerarse un derecho. Incluso en estos alojamientos mejores, no estabas verdaderamente solo. Ratas, ratones y varios insectos consideraban tu habitación como su territorio mucho antes de que tú llegaras. Los ratones no pagaban por su alojamiento, pero claramente esperaban acceso total a las instalaciones. Una costumbre particularmente extraña, y chocante para las sensibilidades modernas, era la práctica de que sirvientes o asistentes durmieran a los pies de la cama de su amo. Un noble podía tener a su guardia personal durmiendo cruzado en la entrada de su habitación, en parte por protección, en parte porque simplemente no había otro lugar donde ponerlo. Los viajeros a menudo llevaban su propia ropa de cama, una precaución sabia dada la dudosa higiene. Muchos portaban sacos de dormir que se extendían sobre el colchón para crear una barrera contra las manchas misteriosas y los insectos residentes. Tan perturbadoras como nos parezcan estas condiciones de sueño hoy en día, cumplían una función social importante. Noticias, chismes, negocios y amistades se forjaban en estos dormitorios comunales. Muchos viajeros, de hecho, esperaban con entusiasmo las conexiones que hacían mientras compartían estas condiciones estrechas con todos. Finalmente, acostados por la noche, apretujados como sardinas en un barril e intentando ignorar la sinfonía de ronquidos, la posada al fin se calmaba. ¿O no? Porque una vez que se apagaban las velas, comenzaba un tipo completamente distinto de entretenimiento. Sí, existían reglas en las posadas medievales, aunque cumplirlas era otro asunto completamente distinto. A diferencia de los carteles de normas claramente visibles que puedes encontrar en los hoteles modernos, las reglas en las posadas medievales eran más bien sugerencias firmes respaldadas por el palo grueso del posadero. Primera regla: paga a tiempo o atente a las consecuencias.
Los posaderos no manejaban casas de caridad. Necesitaban el pago, y no dudaban en tomar algo como garantía. Registros de la Inglaterra del siglo XIII muestran que los viajeros que no podían pagar sus cuentas podían ver confiscados sus caballos, su ropa o incluso sus armas hasta que saldaran la deuda. Algunos huéspedes desafortunados que no podían cubrir la cuenta terminaban trabajando en los establos para saldarla. Definitivamente un descenso desde las ya cuestionables comodidades de adentro. Segunda regla: nada de peleas con espadas dentro del edificio. Esto puede parecer obvio, pero ocurría con tanta frecuencia que muchas ciudades tenían ordenanzas específicas prohibiéndolo. La multa por desenvainar una espada en una taberna de Londres en 1273 era de 20 chelines. Una suma considerable si se considera que el alojamiento de un caballero podía costar apenas un penique. Los cuchillos pequeños, sin embargo, estaban permitidos, ya que todos los llevaban para comer. La línea entre cuchilló para comer y cuchilló para pelear era, digamos, convenientemente borrosa. Tercera regla: guarda silencio después del toque de queda. La mayoría de las ciudades medievales hacían sonar campanas para señalar el toque de queda, típicamente alrededor de las 9 en invierno y las 10 en verano. Después de esa hora, se suponía que las puertas de la posada debían cerrarse y mantenerse la calma. En la práctica, estas reglas se aplicaban principalmente a posadas pequeñas en zonas residenciales. Los establecimientos más grandes, ubicados en rutas principales, solían seguir con su juerga bien entrada la noche, especialmente si entre los bebedores había funcionarios locales. Cuarta regla: no robes a otros huéspedes. Parece sentido común, pero el robo era rampante en las posadas medievales. Algunos posaderos colgaban advertencias diciendo que no se hacían responsables por objetos robados, mientras que otros ofrecían almacenamiento seguro por una tarifa adicional. Por supuesto, los viajeros pronto aprendieron a dormir con sus bolsas de dinero bajo la almohada o amarradas al cuello. Quinta regla: no traigas enfermedades a la posada. Durante los brotes de peste, los viajeros con síntomas visibles podían ser rechazados sin discusión. Dada la limitada comprensión médica de la época, esto significaba que cualquiera con tos, fiebre o manchas sospechosas podía terminar durmiendo en el bosque. Algunas ciudades exigían que los viajeros permanecieran fuera de las murallas durante varios días antes de permitirles la entrada, una forma primitiva de cuarentena. La aplicación de estas reglas variaba muchísimo. En pueblos pequeños donde todos se conocían, la presión social mantenía a raya a la mayoría. En ciudades mercantiles concurridas o rutas comerciales, la aplicación dependía en gran medida de cuánto dinero o influencia tenía el huésped. Un comerciante adinerado podía romper todas las reglas sin más consecuencia que una tos educada del posadero. En cambio, un viajero pobre podía ser expulsado por derramar accidentalmente una jarra de cerveza. Los registros judiciales de la Inglaterra medieval muestran que los propios posaderos estaban sujetos a regulaciones estrictas. Podían ser multados por diluir la cerveza, usar medidas falsas o permitir juegos de apuestas después del toque de queda. En 1309, un posadero de York fue multado con el equivalente a 2 semanas de ganancias por vender cerveza en recipientes sin marcar, una ofensa grave cuando la ley exigía medidas estandarizadas. Algunas posadas desarrollaban sus propias normas internas, más allá de las leyes. Los huéspedes podían estar obligados a participar en oraciones matutinas, contribuir con leña para las áreas comunes o ayudar con tareas simples durante estancias prolongadas. Si estas tareas se cumplían con alegría o con quejas, dependía en gran parte de cuánta cerveza se hubiera bebido la noche anterior. A pesar de estos intentos por imponer orden, las posadas medievales no eran precisamente refugios seguros para los viajeros. Porque solo porque se ponía el sol no significaba que la diversión se acabara. En las posadas medievales, la caída de la noche solía marcar el comienzo del entretenimiento real, con la luz del fuego y las carcajadas bulliciosas creando el telón de fondo perfecto para la vida nocturna medieval. Beber era la atracción principal. La cerveza medieval no era la cerveza clara y burbujeante que conocemos hoy. Era espesa, turbia y a menudo se servía caliente, como pan líquido con un golpe. Los registros muestran que la persona promedio en la Edad Media consumía hasta 1 galón, casi 4 litros, de cerveza al día. Y no era solo por gusto. El agua, a menudo,
no era segura para beber. La cerveza, que se hervía durante el proceso de elaboración, era en realidad más segura. Cuando el posadero te preguntaba si querías otra ronda, no era solo por negocio. Era casi un servicio de salud pública. Los dados eran el juego de apuestas favorito en la mayoría de las posadas. Fáciles de jugar y fáciles de hacer trampa, los juegos de dados podían convertir a desconocidos amigables en enemigos acérrimos en minutos. Muchos juegos terminaban en discusiones acaloradas, lo que explica por qué muchas ciudades tenían leyes contra portar armas dentro de las tabernas. El canto era otro entretenimiento popular. Canciones grupales escandalosas con incontables versos que, al parecer, todos conocían. Historias de héroes, amores imposibles o grandes batallas se cantaban con entusiasmo creciente y coherencia decreciente a medida que avanzaba la noche. Para el 10º verso, incluso el gato de la posada podía entonar mejor que la mayoría de los parroquianos. Algunas posadas atraían a artistas ambulantes. Juglares, cuentacuentos y bufones actuaban a cambio de comida, bebida y quizás un mejor lugar para dormir. Estos artistas traían historias e información de pueblos distantes junto con su espectáculo. Las peleas de taberna eran tan comunes que casi parecían eventos programados. Una buena noche se medía por cuántos dientes no se perdían. Los posaderos solían tener palos grandes a mano para restaurar el orden cuando fuera necesario. Pero el entretenimiento más valorado era el chisme. Las noticias viajaban lentamente en tiempos medievales, y las posadas funcionaban como centros de información. En una era sin periódicos, una noche en la taberna era como la mayoría de la gente se enteraba de lo que pasaba en el mundo. Cuando sonaba la campana del toque de queda del pueblo, los huéspedes se retiraban a regañadientes a sus camas comunales. Los viajeros más astutos reclamaban rápido los mejores lugares. Los más lentos podían terminar acostados junto a quien había sido el más escandaloso durante las canciones de la noche. Con el entretenimiento concluido y los cuerpos apiñados en espacios compartidos, todo se suponía que debían seguir ciertas reglas. Pero, como te imaginarás, las reglas de estancia en una posada medieval eran tan efectivas como intentar arrear gatos en campo abierto. Sí, existían reglas en las posadas medievales, aunque cumplirlas era otro asunto completamente distinto. A diferencia de los carteles de normas claramente visibles que puedes encontrar en los hoteles modernos, las reglas en las posadas medievales eran más bien sugerencias firmes respaldadas por el palo grueso del posadero. Primera regla: paga a tiempo o atente a las consecuencias. Los posaderos no manejaban casas de caridad. Necesitaban el pago, y no dudaban en tomar algo como garantía. Registros de la Inglaterra del siglo XIII muestran que los viajeros que no podían pagar sus cuentas podían ver confiscados sus caballos, su ropa o incluso sus armas hasta que saldaran la deuda. Algunos huéspedes desafortunados que no podían cubrir la cuenta terminaban trabajando en los establos para saldarla. Definitivamente un descenso desde las ya cuestionables comodidades de adentro. Segunda regla: nada de peleas con espadas dentro del edificio. Esto puede parecer obvio, pero ocurría con tanta frecuencia que muchas ciudades tenían ordenanzas específicas prohibiéndolo. La multa por desenvainar una espada en una taberna de Londres en 1273 era de 20 chelines, una suma considerable si se considera que el alojamiento de un caballero podía costar apenas un penique. Los cuchillos pequeños, sin embargo, estaban permitidos, ya que todos los llevaban para comer. La línea entre cuchillo para comer y cuchillo para pelear era, digamos, convenientemente borrosa. Tercera regla: guarda silencio después del toque de queda. La mayoría de las ciudades medievales hacían sonar campanas para señalar el toque de queda, típicamente alrededor de las 9 en invierno y las 10 en verano. Después de esa hora, se suponía que las puertas de la posada debían cerrarse y mantenerse la calma. En la práctica, estas reglas se aplicaban principalmente a posadas pequeñas en zonas residenciales. Los establecimientos más grandes, ubicados en rutas principales, solían seguir con su juerga bien entrada la noche, especialmente si entre los bebedores había funcionarios locales. Cuarta regla: no robes a otros huéspedes. Parece sentido común, pero el robo era rampante en las posadas medievales. Algunos posaderos colgaban advertencias diciendo que no se hacían responsables por objetos robados,
mientras que otros ofrecían almacenamiento seguro por una tarifa adicional. Por supuesto, los viajeros pronto aprendieron a dormir con sus bolsas de dinero bajo la almohada o amarradas al cuello. Quinta regla: no traigas enfermedades a la posada. Durante los brotes de peste, los viajeros con síntomas visibles podían ser rechazados sin discusión. Dada la limitada comprensión médica de la época, esto significaba que cualquiera con tos, fiebre o manchas sospechosas podía terminar durmiendo en el bosque. Algunas ciudades exigían que los viajeros permanecieran fuera de las murallas durante varios días antes de permitirles la entrada, una forma primitiva de cuarentena. La aplicación de estas reglas variaba muchísimo. En pueblos pequeños donde todos se conocían, la presión social mantenía a raya a la mayoría. En ciudades mercantiles concurridas o rutas comerciales, la aplicación dependía en gran medida de cuánto dinero o influencia tenía el huésped. Un comerciante adinerado podía romper todas las reglas sin más consecuencia que una tos educada del posadero. En cambio, un viajero pobre podía ser expulsado por derramar accidentalmente una jarra de cerveza. Los registros judiciales de la Inglaterra medieval muestran que los propios posaderos estaban sujetos a regulaciones estrictas. Podían ser multados por diluir la cerveza, usar medidas falsas o permitir juegos de apuestas después del toque de queda. En 1309, un posadero de York fue multado con el equivalente a 2 semanas de ganancias por vender cerveza en recipientes sin marcar, una ofensa grave cuando la ley exigía medidas estandarizadas. Algunas posadas desarrollaban sus propias normas internas, más allá de las leyes. Los huéspedes podían estar obligados a participar en oraciones matutinas, contribuir con leña para las áreas comunes o ayudar con tareas simples durante estancias prolongadas. Si estas tareas se cumplían con alegría o con quejas, dependía en gran parte de cuánta cerveza se hubiera bebido la noche anterior. A pesar de estos intentos por imponer orden, las posadas medievales no eran precisamente refugios seguros para los viajeros.